Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre los beneficios y las propiedades del algarroba para todo tipo de pájaros. Si te interesa, quédate, que empezamos. La algarroba, para quien no la conozca, es el fruto del algarrobo, que es un árbol muy común en algunos países, que da un fruto en forma de vainas, que es lo que se conoce como algarroba, la cual cuenta con enormes propiedades culinarias y es por ello por lo que se suele utilizar en varios remedios naturales. En el ámbito de la ornitología no es muy conocida, a pesar de que ha sido utilizada tradicionalmente por los creadores más veteranos, tanto por su bajo coste y facilidades de conseguirla, ya que es un árbol muy común en zonas rurales, como por sus increíbles propiedades para las aves. En primer lugar, uno de los motivos por los que los creadores añaden la algarroba a la dieta de sus pájaros es porque es una fuente importante de vitaminas, minerales y oligoelementos que no solo ayudan a completar la alimentación de los pájaros, sino que además les aporta una mayor energía y vitalidad, por lo que es muy beneficioso en determinados momentos del año, especialmente en meses próximos a la cría, durante la cría e incluso durante la época de muda. Por esta razón, muchos de los productos preparados que podemos encontrar en el mercado para añadirlo a las pastas de cría contienen algarroba entre sus ingredientes principales. Además, la harina de algarroba, si se la aportamos a los pájaros con frecuencia durante la cría, va a contribuir a favorecer la aparición de celo y a que los pájaros lleguen más fuertes a la cría, por lo que también contribuye indirectamente a ser un potenciador de celo natural para aves. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta que en el celo, tanto de los canarios como de los jilgueros, periquitos o cualquier otro tipo de aves, influyen además de la alimentación otros factores como son las horas de luz, la temperatura, los estímulos sonoros visuales, etc. En tercer lugar, a raíz de muchos estudios, se ha llegado a la conclusión de que la algarroba tiene propiedades antiparasitarias y bactericidas, por lo que va a actuar en cierta medida como un desparasitante natural que nos va a ayudar a prevenir bacterias y parásitos que puedan afectar negativamente a la salud de nuestros pájaros. Y por último, la algarroba también es muy beneficiosa para la flora intestinal de los pájaros y además tiene múltiples beneficios para tratar afecciones digestivas como podrían ser diarreas leves. De ahí que sea interesante aportarla en algunos momentos del año junto a las pastas de cría, ya que las pastas son un producto ideal para aportar este tipo de complemento. Pues bien, una de las formas más habituales que los creadores utilizan en su aviario para aportar la algarroba a sus pájaros es administrarla en forma de harina molida o en polvo, que es lo que se conoce como harina de algarroba, ya que es fácil de mezclar tanto con pastas de cría como con piensos, se conserva bastante bien y mantiene todas sus propiedades. Normalmente se suelen añadir unos 10 gramos por kilo de pasta o kilo de alimento, mezclando el producto homogéneamente para que se integre muy bien con la pasta o el pienso, y una vez que lo tenemos bien mezclado, pues solo tenemos que ponerlo a libre disposición de los pájaros en los comederos o pasteros que normalmente utilicemos para añadirle tanto la pasta como el pienso. Por otro lado, hay criadores que optan por espolvorear una determinada cantidad de harina de algarroba en las ensaladas de frutas y verduras que le aportan semanalmente, más o menos a razón de 1 o 2 veces al mes. Y por último, también hay creadores que prefieren añadirlo junto al cuscús o el sustituto de germinado en el agua de preparación, diluyendo la punta de una cuchara de harina de algarroba en agua tibia. Dale like al vídeo y compártelo con tus amigos. Si tienes alguna duda, déjamela debajo en comentarios o por las redes sociales que te dejo por aquí en pantalla y te responderé en la mayor brevedad posible. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para que puedas recibir nuevos vídeos cada semana y como siempre te espero en el próximo vídeo.